El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando donde reposar, y no lo halla. Entonces espíritu inmundo se dice, voy a volver a mi casa, donde salí, y cuando llega, se encuentra con una casa que está desocupada, está barrida y está adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entra y mora allí. Y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces notamos que el espíritu inmundo vuelve. Los espíritus inmundos, los que salen del hombre, estos espíritus, en un momento sale del hombre. Y se va y anda en lugares secos, en lugares buscando, es donde va a encontrar un reposo. ¿En qué lugar va a entrar? Y cuando no encuentra dónde entrar, ¿qué es lo que hace? El mismo espíritu inmundo dice, voy a volver a la casa de donde yo salí. ¿Qué quiere decir esto? Que en las personalidades de cada uno, estos espíritus, en los cuerpos, en las personas, es donde siempre vivieron y es donde siempre estuvieron. Pero como no encuentra un lugar, quiere volver. Entonces cuando una persona es libre, esta persona se hace libre por la sangre de Cristo, por recibir, por ser ministrado, por ser liberado, porque la palabra lo hizo libre, pero después de un tiempo estos espíritus vuelven. Y cuando ellos vuelven, dice que encuentran que la casa está desocupada, está barrida y está adornada. Encuentra todo limpio y encuentra todo adornado, pero dice está desocupada. Entonces no debemos dejar ningún espacio vacío. No debemos dejar un espacio en donde estos espíritus puedan entrar y volver a acercarse en uno no. Entonces, ¿qué debemos hacer? Llenar con los frutos del espíritu, con el gozo, con el amor, con la paz, con la paciencia, la bondad, con la palabra de Dios, con todo lo que edifica el espíritu. Y entonces cuando estos espíritus quieran regresar, no va a haber lugares donde puedan entrar. Estos se van y toman consigo, cuando se van, buscan 7 espíritus peor del que haya tenido las personas. Si tuviste espíritu de alcoholismo, si tuviste espíritu de adicción, si tuviste espíritu de prostitución, si tuviste espíritu de robo, lo que fuera el espíritu que te haya tenido, si haya tenido espíritu de enfermedad, de lo que fuera que hayas tenido una ceguera, dice que estos espíritus salen, pero van y después del tiempo vuelven con 7 espíritus peores. ¿Y qué quieren hacer? Quieren volver a entrar en tu vida. Buscan cómo entrar. Buscan cómo volver a vivir porque encontraron comodidad. Quieren sentirse cómodo y destruir tu vida. Destruir la vida de las personas. Y si el lugar está vacío, ellos entran. ¿Por qué? Porque vienen con ataques espirituales. Y el postrer estrado del que una vez tuviste dice que viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque vienen con más fuerza, con más tentación, con más cosas. Vienen con más espíritu. Ya no son uno, sino son 7 espíritus peores. Por eso la palabra en este día dice acontecerá, pero así también va a acontecer a esta mala generación. Esto acontece a la mala generación. Una mala generación es cuando uno anda en malos pasos, pero el que está apartado de Dios son los que le pueden suceder estas cosas. Pero si estás alineado al espíritu, a la palabra, jamás te puede suceder estas cosas. Por eso dice Jesús que mientras aún hablaba él a la gente, dice que vino su madre y sus hermanos y estaban afuera y querían hablar con Jesús. Y uno le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar. Pero Jesús le había respondido,
al que le decía esto. ¿Quién es mi madre?, le preguntó, ¿y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano apuntando hacia sus discípulos y dijo, aquí está mi madre y aquí están mis hermanos. Y como dijimos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, a ese voy a llamar mi hermano, a ese voy a llamar mi hermana y a ese llamaré mi madre. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Fuiste librado, fuiste enseñado, fuiste adiestrado. Hermano, madre, padre, ¿quién es? Aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Si hacemos la voluntad de Jesús, si hacemos la voluntad del Padre, de nuestro Dios Todopoderoso, entonces podremos llamar hermano de Jesús, podremos llamar madre como iglesia. Pero el que no hace la voluntad no puede considerarse ni madre, ni tampoco puede considerarse hermano, ni nada por el estilo. Porque para ser un discípulo de Jesús, para ser madre, para ser iglesia, para ser hermano en la fe, primeramente debemos hacer la voluntad de Dios. Y el que no hace la voluntad de Dios, como dijimos al principio, el espíritu inmundo puede salir del hombre. Puedes buscar de Dios, puedes buscar una iglesia. Te sientes bien, te desapareces, después al tiempo vuelves a ser ministrado, vuelves a buscar quien te ora, te sientes bien, pero resulta que después vienen 7 espíritus peores. Si no persistes en buscar en Dios y en llegar a esa perfección, recuerda que al volver a tu casa, de aquí a un tiempo estos espíritus vuelven y quieren atacarte. Y dice que el postrer estrado es peor que el primero. Entonces, la situación cuando uno se aparta del camino de Dios viene a ser peor que la primera vez. Si un día llegaste a los pies de Cristo en una mala situación y si luego tomas la decisión de apartarte, déjame decirte que la situación va a ser mucho peor que al principio. Por eso es muy importante permanecer fiel. Y si queremos ir a la presencia de Jesús, buscarlo a Él, para buscar a Jesús, primeramente tenemos que considerarnos hijos de Dios. ¿Y de qué forma vamos a poder ser atendidos por Jesús? ¿Y vamos a poder ser considerados como madre y como hermano de Él y hermana? Cuando nosotros estemos dispuestos a hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. El espíritu inmundo que vuelve, entonces debe ocupar esta casa llena de las cosas de Dios, de las cosas que Dios nos dice que debemos hacer, de las buenas obras, y la madre y los hermanos de Jesús serán y seremos todo aquello que estemos dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Entonces, si queremos ocupar un lugar muy importante como familia en Cristo, no dejemos espacio vacío para que el enemigo venga y entre. Recordemos que volverán, pero cuando vuelvan vamos a estar llenos de las cosas de Dios, vamos a estar ocupados y no habrá ningún lugar vacío, porque estaremos preparados para esos tiempos difíciles que tendremos que pasar. Lo primero es afirmarse, lo primero es saber y tener seguridad de que amamos a Dios, reafirmar la relación con Dios, mantenernos fiel pese a cualquier circunstancia